¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy hubo una interesantísima charla de la presidenta Claudia Sheinbaum con los reporteros y desde luego con la presencia de personajes de su gabinete en relación a la reforma constitucional, las leyes secundarias que han sido presentadas, particularmente una que llama mucho la atención, la ley de amparo. Hay que ver la historia de la ley de amparo como una figura jurídica, una pieza jurídica es famosa en el mundo, creada por ahí de 1840 y tantos en México. Hay que recordar a Mariano Otero y a otros grandes juristas mexicanos en la época. Fíjense ustedes, cuando Carlos Marx escribía su manifiesto comunista allá en Francia, en Europa, que decían un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo. Bueno, pues ahí estaba el asunto del manifiesto comunista. En esa época precisamente se creaba en México por juristas mexicanos, bueno, pues particularmente Mariano Otero y algún otro que se me escapa el nombre, la ley de amparo. Entonces hoy se habló sobre las falsedades precisamente del amparo en México, porque dice el Arturo Saldívar, quien fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes que Norma Rapiña, ahora es coordinador general de asuntos de política y gobierno de la presidencia. Pues él habló que se ha usado mucho de la figura, la presidenta lo misma lo dijo, del amparo, se ha usado mucho, pero es indispensable en México, en el país. Cualquier ciudadano pues debe tener instrumentos jurídicos que le permitan defenderse ante abusos o actos de autoridad, según lo manifestó la propia presidenta. El problema es que se ha abusado y por eso Arturo Saldívar negó que la reforma al amparo sea regresiva y busque limitar el acceso de defensa de los mexicanos. Es absolutamente falso, tan falso como las argumentaciones ignorantes que vienen desde la oposición, de la derecha, del PRIAN. Dice Arturo Saldívar que pues efectivamente se ha divulgado mucho información con muy mala fe, con absoluta ignorancia, como lo digo, sobre la cuestión del amparo, y se ha limitado porque se modifica el interés legítimo. Es decir, la iniciativa lo que hace es aclarar la figura jurídica para que sea un instrumento fácil en su aplicación, que no se limita ni restringe, y que tampoco se dificulte el acceso al amparo para los ciudadanos, no para abusivos de lo que fue ya una, digamos, oligarquía decadente. Lo que vemos en la derecha fue puros pataleos, y pues ahora pues ya estamos en otra época. Dice Arturo Saldívar, no hay limitación al amparo, lo que hay es una actualización, una modernización de esta figura para que sea mucho más ágil y eficaz, y no hay un solo paso atrás. Los que van atrás de la historia, o con girando la rueda de la historia, no hacia adelante sino hacia atrás, pues son los miembros del PRIAN y sus corinfios, sus representantes de los medios de manipulación masiva, profesionales de la mentira. Y entonces, pues dice, estamos en la defensa, desde luego, del amparo como un derecho de los mexicanos, del pueblo de México, no de unos cuantos, y agregó que en ningún país del mundo hay un control constitucional en materia fiscal. Ahora en México lo existe. En materia fiscal es como decir, remember Salinas Pliego, ahí te va el mensajote sin mencionar su nombre. Entonces no va a haber amparo con este tipo, porque una vez que la Corte ya determina que un deudor fiscal tiene que pagar, el Código Fiscal establece que después se inicia el cobro y punto. ¿Debes? ¿Cuánto debes? Pues cuánto pagas, aquí no se te va a perdonar. Por ahí hay algunos desde Morena en el que dicen que si tienes adeudos con el fisco no puedes competir en una carrera presidencial o en una carrera por un puesto de elección popular, para digámoslo así en general, pero con dardo directo a este, como decía Sheinbaum en una mañanera, a este tipo de Salinas Pliego se va a aprobar desde luego. Y entonces
con todo el dinero, son miles de millones de pesos los que debe de este sujeto desde la época de finales de Fox y pasando por todo el sexenio de Felipe Calderón, Fecal, de Peña Nieto, toda la lucha que hizo también López Obrador por hacer que pagara los empresarios que antes se les había beneficiado, ¿no?, con privilegios como el hecho de no pagar impuestos. Pues aquí ya eso se terminó gracias a esto, AMLO, la reforma a la Constitución, al Poder Judicial, pues se hizo el plan C y ahora opera de otra forma, más del lado del pueblo que de la oligarquía. Esas son las diferencias. Ahí la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, señaló que las leyes secundarias son leyes secundarias de la reforma judicial, reforma constitucional, ya tienen el carácter de iniciativas de ley que se están presentando, y bueno, de hecho ya se presentaron en el Senado para su dictaminación y están relacionadas con la reforma que se publicó el 15 de septiembre del año pasado, el 24. En esta reforma ya citada se estableció en los artículos 17 y 20 para establecer resoluciones en materia tributaria en un plazo máximo de 2 meses, es decir, que de aquí a 2 meses ya tendremos juicio sobre las tranzas en materia fiscal de Salinas Pliego. En 2 meses tendrían que resolverse todos sus adeudos, ya ha tenido ya sentencias en contra por cantidades mucho menores, pero sumadas, van a ir sumándose por casos, y pues tienen que llegar hasta los 70 y tantos mil millones de pesos que debe este cuate. Desde hace años se busca hacer efectivo el principio de una justicia pronta y expedita, no esconder el expediente de Salinas Pliego en un escritorio de un ministro, ¿no?, comprado por las voluntades de la oligarquía, en este caso de las de Salinas Pliego, y cobijado también por Norma Piña. Y bueno, las leyes secundarias son las siguientes. Van sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley Federal de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo, la propia Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Código Fiscal de la Federación. Por ahí vamos, bueno, más bien por ahí van, contra este tipo nefasto como Salinas Pliego. Pues todos los empresarios ya están pagando y este cuate se niega y ahora quiere ser presidente de la República. Ya tiene su paginita ahí en WhatsApp, al que los quiere invitar a todo México. Pues si quieren entrarle ustedes, pues entrenle, pero yo de plano y millones, nada más lo veo y me dan ganas de volver el estómago. Bueno, Juan Ramón de la Fuente, por otra parte, es el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hubo un premio de la Lotería Nacional jugoso, y pues le va a corresponder administrarlo prácticamente, porque los recursos obtenidos de este sorteo, el número 303 de la Lotería Nacional, pues están siendo dirigidos en honor a los migrantes mexicanos, hombres, mujeres. Serán destinados en su totalidad para apoyar las necesidades más apremiantes de nuestros connacionales, nuestros hermanos en México, en Estados Unidos y en otros países extranjeros, particularmente pues es Estados Unidos, a través de la Unidad para América del Norte, en acciones a través de programas de corto plazo, muy inmediato va a ser aplicado el recurso. Serán ejercidos en 6 acciones específicas, y aquí las tengo: apoyar la representación y la orientación legal en materia migratoria y legal, reforzamiento de capacidades en las sedes con mayor demanda en materia de protección, programas de visitas de protección consular a centros de detención, de trabajo y prisiones, jornadas extraordinarias de protección preventiva en lugares lejanos a la sede, emergencias por desastres naturales y también difusión de programas preventivos y materiales informativos. Todos estos recursos se van a ejercer, como le digo, ya pronto, de forma rápida, expedita, transparente, de manera inmediata. Por eso este asunto del sorteo
sorteo récord, parece ser que ha sido así, porque Olivia Salomón Vivaldo, quien es la titular de la Lotería Nacional, indicó que el servicio o este sorteo especial, como les decía, es el 303, que honra a los migrantes mexicanos, tuvo un premio mayor de 255 millones de pesos, cuya deuda se dividió en 10 ganadores para ganar 25 millones cada uno. Y suertudos, 10 millones. Pero pues se obtuvieron con esto 338,5 millones de pesos por venta de boletos. Los estados en donde más se vendió los boletos de esta lotería fueron la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Puebla, el Estado de México, Yucatán, Guanajuato, Sonora, Tabasco y Veracruz. Y los números ganadores del premio mayor cayeron en la Ciudad de México, también en Morelos, Tabasco, y a través de las ventas digitales que se hacen. Fue un sorteo, dice, o se presume, más vendido de todo el año, que dejó una utilidad de prácticamente de 116 millones de pesos. Bueno, la presidenta Sheinbaum dice que se va a refrendar el TECMEC, el Tratado de Libre Comercio, el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Nosotros le decimos TECMEC por estar en México, pero tiene otra denominación según el país. Por ejemplo, Canadá tiene otro nombre, Estados Unidos otro nombre, pero todo es el mismo tema, porque ya están las mesas de consulta que se establecieron para este asunto. Participan pues obviamente los 3 países. Luego, en otra información, el incremento al IEPS, este impuesto especial sobre productos y servicios, como se le conoce, se aplicará a todas las bebidas que considere la Secretaría de Salud que puedan provocar daños a la salud, como por ejemplo el azúcar que contienen los productos, según respondió la propia presidenta en referencia a preguntas de reporteros. Se aplicará o no a los sueros, pues esto lo va a determinar la Secretaría de Salud, y de igual modo dijo que la Organización Mundial de la Salud destacó esta iniciativa, ¿no?, mexicana, una práctica para ellos muy buena para el incremento de las contribuciones y sobre todo para la protección de la salud de los mexicanos. Luego, en otro asunto, hablando de cuestiones fiscales, las Fuerzas Armadas, dice la presidenta, se van a quedar en los recintos fiscales. No se puede juzgar, una vez atajando las preguntas y los rumores por esto de funcionarios de la Secretaría de Marina involucrados en el huachicoleo fiscal. Dice la presidenta, no se puede juzgar por 2, 3 tipos a toda una institución por elementos que cayeron en corrupción, descompuestos, que cayeron en ilícitos. Y entonces, dice la presidenta, pues gracias a la presencia de la Marina o del Ejército, también en algunos asuntos, pues su presencia en las aduanas ha sido fundamental, ya desde la orden que dio en su momento nuestro queridísimo presidente histórico Andrés Manuel López Obrador, aunque les duela a muchos, pues incrementó gracias a ello la recaudación en 250,000 millones de pesos de un año a otro. Entonces fue la propia Marina, la Secretaría de Marina, la CEMAR, quien denunció todos estos actos de corrupción. Así es de que, dice la presidenta, hasta ahí los vamos a mantener. Ahí se está destapando la cloaca, la propia cloaca, ahí en la Marina. Ya el secretario del ramo, pues dio un discurso importante el día del desfile, el 16, y reconocemos lo que ha ocurrido, pero no lo vamos a permitir. La institución no puede ser desprestigiada por algunos elementos. Y luego el asunto de este tipo, Hernán Bermúdez Requena, la Fiscalía General de la República tiene que informar si es cierto o no lo que un testigo protegido dijo sobre este tipo, el ex secretario de Seguridad de Adán Augusto López, ahora presidente o dirigente de la fracción de Morena en el Senado, y en ese entonces, pues, gobernador de Tabasco. Entonces dice sobre este tipo, Hernán Bermúdez Requena, hay la investigación respecto a si pactó con un grupo delincuencial en las elecciones del 2018 allá en Tabasco,
pues se tienen que realizar todas las investigaciones y hasta el momento pues no hay nada, hasta el momento, que incrimine al senador Adán Augusto López Hernández, según aseguró la presidenta, quien afirmó que la integridad física, además del detenido, que no fue extraditado de Paraguay, donde se le detuvo, sino fue expulsado porque había ingresado con documentos falsificados de manera ilegal allá, pero de todas formas ya aquí en México, pues dice la presidenta, su integridad física está garantizado. Bueno, y entonces pues hay otro asunto. Una diputada morenista, se llama Hilda Araceli Brown Figueredo, pues dice que la presidenta, que la unidad, después de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos en contra de esta señora, dice que la unidad de inteligencia financiera tuvo conocimiento de la situación semanas antes, pero hasta el momento no hay pruebas suficientes o contundentes para establecer acusaciones por lavado de dinero de esta diputada, sobre la cual pues carga una acusación fuerte el gobierno de los Estados Unidos. Repito el nombre, es diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo. Si tienen pruebas, dice la presidenta, respecto a este caso en particular, si el gobierno de Estados Unidos tiene pruebas, pues que las muestren, que se presenten ante la unidad financiera, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, porque dice la presidenta, nosotros no tenemos por qué proteger a nadie. El gobierno de México no tiene indicios hasta el momento de que esté involucrada con el cártel de Sinaloa, con el que se le vincula, según reportes venidos desde Estados Unidos, y en caso de que las autoridades estadounidenses presenten pruebas, pues se tiene que abrir aquí en México una investigación. Luego vino Mark Carney, ya me está cayendo bien este cuate, es el ministro de Canadá, ¿no? Estuvo reunión con la presidenta, dice Sheinbaum, que fue un encuentro muy bueno, y dio parte de su currículum, yo no sabía, a pesar de que, bueno, es economista, un hombre, dijo la presidenta, sencillo y amable, y eso siempre facilita una relación cordial de plática, pero ha sido presidente de bancas nacionales, 2, entonces, porque en Inglaterra y o Gran Bretaña y en pues el propio Canadá, dice la presidenta que este señor Mark Carney pues está muy interesado en que se mantenga el propio tratado de libre comercio, el TEMEX, y que se fortalezca la relación bilateral independientemente del tratado, que se fortalezca la relación bilateral entre ambos países, México y Canadá, así como otros temas muy importantes como ciberseguridad, explotación de petróleo, gas natural y mejores prácticas. Ya habíamos mencionado en la cuestión que a la presidenta también le interesaba, la cuestión del trabajo temporal de mexicanos que pudieran ir a Canadá. Es un programa que tiene ya muchos años a trabajar en el campo canadiense, pero esto, bueno, no abundó bien sobre ese tema, ya lo averiguaremos, pero dice que la presidenta sobre Mark Carney tiene un trato excepcional. Descartó que se haya hablado de temas de seguridad, la cuestión del fentanilo, por ejemplo, con este primer ministro, ni con los empresarios canadienses que también están en reuniones con funcionarios encabezados, funcionarios y empresarios mexicanos encabezados por Marcelo Ebrard, nuestro secretario de Economía, pero otro tema que sí fue ya más específica, la presidenta, las mineras, las industrias mineras canadienses ubicadas en México. Destacó que el primer ministro Carney contestó en 2 sentidos. Uno, cumplimiento de normas ambientales mexicanas y regularizar y cumplir con las normativas locales, nuestras propias normativas. Luego vuelve el tema de los López Beltrán, Andrés y Gonzalo López Beltrán, los hermanos, hijos del expresidente López Obrador, sobre este supuesto amparo promovido, que no lo hicieron ellos, sino promovido en su favor, si es que eso
es correcto o ayuda. Dice la presidenta, pues se trató de un abuso de la herramienta ahora que hablamos del amparo para golpear a ciertas personas, entre ellas a los dos hijos del expresidente. Los afectados pueden promover, dice Sheinbaum, acciones en contra de quienes hayan hecho uso de su nombre, de Gonzalo y de Andrés López Beltrán, para golpearlos de manera política. Vale la pena que el caso sea revisado en las discusiones en el mismo Congreso mexicano. Lo importante es cumplir y hacer que la justicia sea rápida y expedita también en este caso. Es decir, la Suprema Corte, jueces, magistrados, ministros en todo el país puestos a prueba, luego de que se ha puesto en marcha ya la actividad de la nueva Suprema Corte, y en cada uno de los estados, pues jueces, ministros, también los jueces y magistrados. Pues ahí está la situación, cómo van a actuar la presidenta, y esto pues hay que darle tiempo al tiempo. Por eso la presidenta también reprochó que todo tiene un fondo político, en este caso particular de los hermanos hijos del expresidente, con el afán de calumniar y desde luego también dañar no solamente a ellos mismos, sino directo al expresidente López Obrador, al movimiento de la Cuarta Transformación. Por eso dice la presidenta, pues es una propaganda política muy sucia lo que hacen algunos medios de comunicación haciendo eco de esta situación y en contra de los hijos del presidente. ¿Cuál es la razón? Pues tiene que investigar y se tiene que esclarecer como reclamo final de la presidenta en este asunto. Y luego, pues dice, está claro que los opositores todavía no acaban de entender que México cambió. Luego dijo que el Estado mexicano no puede proteger a aquellos que les deben a las empresas. Ahí está otra vez de vuelta la carita de el milloneta de Salinas Pliego, porque tiene empresas en México que hicieron convenios con el exterior. Hay aquí una con Estados Unidos, allá en empresas, venta de bonos o compraventa de bonos, donde ya se ocasionó un gran fraude porque se le liberaba del pago de estas cuestiones de los bonos allá en Estados Unidos por el momento de la pandemia. Pero la pandemia, pues dice la presidenta, pues ya pasó, entonces tiene que cumplir sus obligaciones, y nosotros, como ya no hay sustento legal para que no pague, nosotros, ¿por qué? El gobierno mexicano no tiene por qué intervenir en ellos. Dice, no vamos a proteger a ninguna empresa que le deben dinero a otras empresas allá en Estados Unidos, y ahí está la figurita de este tipo de Salinas Pliego. Ya con esto me despido porque tendría más información, pero creo que con esto es suficiente. Está usted bien informado, le agradezco su atención y estamos al pendiente en este fin de semana. Cuídense mucho.